Sean bienvenidos, estimados estudiantes de la asignatura Planeamiento Didáctico para la Enseñanza de la Matemática. Voy a dar inicio a la tutoría virtual 3, no sin antes dar algunos avisos y posteriormente voy a presentar la agenda a trabajar para esta tutoría. Se está realizando esta tutoría a esta hora, dado que hubo un problema con la red y no pude desarrollar la tutoría el día sábado a la hora que correspondía. Quiero también recordar que envié un mensaje de tal manera que espero que en la medida que se desarrolle la tutoría se conecten estudiantes y así poder realizar esa tutoría de una manera más dinámica, interactuando y exponiendo las dudas respecto a la lectura y a la comprensión del material que corresponde y se está abordando en esta tutoría. Quiero dar algunos avisos. Como en las tutorías anteriores se ha mencionado que las tutorías, en este caso la tutoría virtual 4, que es la que faltaría, la tutoría de repaso 3 y la tutoría de repaso 4, se darán siempre por medio de las cuentas de Skype empresarial y cuya terminación es @cimat.ues.edu.sb. También recordarles que las tutorías las pueden ver, ya que se graban, y las pueden buscar en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. De hecho, si usted no estuvo en la tutoría, pues está oyendo y leyendo este aviso porque usted está viendo la tutoría que se ha grabado. La tutoría 4 y las de repaso restantes serán siempre con el mismo enlace, que es el enlace con el que hemos venido trabajando al inicio de la asignatura. También comentarle que en esta tutoría se aborda los contenidos de la unidad 4, por lo que vamos a entrar a la unidad 5 y de esta manera entramos a la recta final de la asignatura, así que por favor revisar las rutas de aprendizaje, las instrucciones de las tareas correspondientes a este contenido y la fecha de entrega de las tareas y actividades que están pendientes. A la agenda a trabajar, que el saludo, hace un momento pues lo hice, la presentación de la agenda a trabajar, que dentro de unos momentos la voy a presentar. Y si hay estudiantes que al final de la tutoría se encuentran conectados y manifiestan dudas administrativas o académicas, con gusto las voy a abordar. Y la propuesta para esta tutoría siempre es 4 bloques. En este caso solo hay 3 preguntas que se van a proponer en la finalización del bloque 1, del bloque 2 y el bloque 3. Siempre también con la misma dinámica se van a apoyar de la lectura del material correspondiente a los contenidos que se aborden en esta tutoría. También pueden auxiliarse de esta tutoría para poder dar respuesta a las preguntas que se plantean y así enviarlas en la plataforma en la fecha que corresponde. Comentarles también que la tutoría de repaso 3 la voy a realizar el día jueves. El jueves 6, estoy revisando la fecha. El jueves 6 de diciembre de 8 a 9 de la noche para que puedan exteriorizar las dudas que tengan sobre las preguntas que están de tarea o tareas que estén pendientes y estén próximas a entregar. Bien, inicio abordando el primer bloque de los contenidos considerados para esta agenda y son los principios curriculares. Comentarles que de acuerdo a la lectura, y estamos de acuerdo en decir que cuando se elabora el currículo nacional o este es revisado y se toman en cuenta 4 principios, que es la continuidad, la correlación, la secuencia vertical y la coherencia horizontal.
Estos principios se toman en cuenta dado que el currículo nacional es elaborado tomando en cuenta varios elementos que están relacionados con la política educativa, con las necesidades, los intereses y las expectativas de los estudiantes, la realidad de las instituciones educativas, el contexto sociocultural, socioeconómico y social en donde se desarrolla el currículo. Por tanto, estos elementos que acabo de mencionar se ven de manifiestos en estos principios curriculares, y el primero que quiero abordar es la continuidad. ¿A qué se refiere la continuidad? La continuidad se refiere a que desde el momento, bueno, se puede abordar desde dos puntos de vista, y el niño, desde que ingresa al aula en un centro escolar, da inicio al proceso de su educación formal. Por tanto, los objetivos que se ven de manifiesto en los contenidos o están relacionados directamente con los contenidos que se pueden observar, se pueden leer en los programas de estudio, tienen una secuencia en cuanto al desarrollo. Por un lado, desde la iniciación del proceso de aprendizaje de los niños se abordan contenidos y se parte desde lo más simple, y en la medida que ellos van avanzando en sus años de escolaridad, estos contenidos se pueden volver a abordar, pero la diferencia es que en el abordaje está en la complejidad, en la gradualidad en que se desarrollan los contenidos. Entonces, se parte de lo más simple, y en la medida que avanza el estudiante o el niño en su proceso de aprendizaje, estos se vuelven más complejos en cuanto al abordaje, al desarrollo y al aprendizaje. Eso por un lado. Bueno, y de hecho, si revisamos los programas de estudio de parvularia entre los años 4, 5 y 6, se puede observar que hay contenidos que aparecen en los diferentes años. De igual manera, en primer ciclo hay contenidos que parece que se vuelven a abordar de un grado a otro, y de igual manera en tercer ciclo, pero la diferencia está en la gradualidad, como mencionaba, en cuanto al abordaje, al desarrollo de los contenidos. Entonces debe de haber una continuidad y no debe de haber una ruptura, no debería de haber una ruptura o un salto abrupto entre un nivel y otro. Pero en matemática, si bien es cierto, y contextualizamos esta parte de la continuidad, parece ser que en cuanto al cambio de nivel de segundo ciclo a tercer ciclo en matemática, los alumnos pasan de sexto a séptimo, hay un salto y hay un cambio que realmente los alumnos notan en cuanto a los contenidos que se desarrollan y en la manera en que se abordan. Entonces parece ser que en algunos contenidos o los contenidos que se proponen en séptimo grado, el alumno siente ese cambio. Bueno, y de hecho uno como maestro, al revisar el programa de estudio, ve que realmente hay como una ruptura de esa continuidad. Por eso es que muchas veces los estudiantes, cuando inician tercer ciclo, parece que les cuesta la comprensión de estos contenidos, pero dependerá del docente y las diferentes actividades de mediación para abordar estos contenidos, que va a facilitar la comprensión de los contenidos en los estudiantes. Bueno, y al referirme a la continuidad también se refiere al sentido que hay contenidos que se van a abordar, pero se necesitan de los conocimientos de conceptos, por ejemplo en matemática, conceptos, propiedades, definiciones, características de algunos elementos en matemática. Entonces,
La continuidad también tiene que ver en el sentido que al querer abordar un nuevo contenido, deben de haber conocimientos previos que el estudiante ya debe de tener sobre algunos elementos que van a ser tomados en cuenta para el desarrollo del nuevo contenido. Entonces debe de haber una continuidad. Y en ese sentido es que hablamos en la continuidad como un principio curricular. Este principio debe de quedar de manifiesto en cada una de las disciplinas en las que se desarrolla el currículo, y son los especialistas los encargados de velar que este principio pues quede de manifiesto, ¿verdad? Quede evidenciado en la propuesta de currículo, así como los otros principios que acabo de mencionar. Hablando de correlación, hablamos de correlación también cuando hablamos de, por ejemplo, la relación que deben de tener o que se debe de poder establecer entre las diferentes disciplinas. Debe de haber correlación también en cuanto a, por ejemplo, y si hablamos, y ahí lo menciona el material, es acerca de los temas transversales. Y debe de haber una correlación en cuanto a cómo abordar un tema transversal en las diferentes disciplinas. La diferencia está que, dada la naturaleza de las disciplinas, el abordaje de estos temas transversales será diferente por la naturaleza de la disciplina, y eso se vería también de manifiesto en la metodología, cómo se va a abordar. También la correlación se puede ver de manifiesto en que no debe de haber una separación entre las diferentes asignaturas, sino que debe de haber una correlación en cuanto al abordaje de un tema y cómo este tema lo puedo relacionar con las diferentes asignaturas, de tal manera que se puedan abordar desde un acontecimiento histórico, por ejemplo, o un hecho histórico o un periodo, cómo se puede abordar desde las diferentes disciplinas. Entonces, la correlación debe de quedar también de manifiesto en ese sentido. La secuencia vertical se refiere a la relación que debe de haber entre los elementos como la Constitución de la República de El Salvador, la Ley General de Educación, que estos dan o generan o dan lugar a lo que es la política educativa, y esta queda externada en los enfoques curriculares, la política educativa. Estos enfoques curriculares también nos permiten poder proponer los programas de estudio de cada asignatura y también definen los fundamentos curriculares. Entonces, la secuencia vertical se refiere que debe de haber una relación entre cada uno de estos elementos. Y estos elementos deben de estar relacionados también de tal manera que se tome en cuenta en la propuesta de los programas de estudio de la asignatura los enfoques, cómo se van a abordar de acuerdo a los enfoques curriculares, el currículo nacional, cuál es el enfoque que se le va a dar. También se ha de tomar en cuenta el tipo de sociedad en la que vivimos, por tanto, el tipo de ser humano que se desea formar desde las aulas. Entonces debe de haber una secuencia o una relación entre todos estos elementos. También el otro principio es la coherencia horizontal. Y me refiero a coherencia horizontal en dos sentidos también. En cuanto a los elementos del planeamiento didáctico, que parte desde los objetivos y termina hasta la evaluación, y ahí hay 5 elementos que son, los voy a mencionar, los objetivos, si ya los conoce, son los objetivos, luego están los contenidos, seguidamente están las actividades de mediación, luego están los valores
que se desean formar en los estudiantes y finalmente está la evaluación. Debe de haber una coherencia horizontal en el sentido que, de acuerdo al objetivo que se propuesto, así es el contenido que ha de responder o debe de haber una congruencia a este objetivo. Las actividades de mediación también deben de estar relacionadas y en armonía, digámoslo así, con el contenido. También debe de haber los valores que se desean formar, deben de estar relacionados de tal manera que las actividades de mediación que se proponen permitan lograr formar o fomentar los valores en los estudiantes. También la forma en que voy a evaluar, los instrumentos que voy a utilizar, qué es lo que voy a evaluar en cada uno de los instrumentos que yo utilice, deben de estar en sintonía también con los contenidos que se han desarrollado, hasta donde hemos abordado en cuanto al desarrollo de los contenidos. Eso en cuanto a la coherencia horizontal. Debe de haber coherencia horizontal también en cuanto a que los contenidos que están propuestos en los programas de estudio deben de ser significativos para el estudiante, y esto parte desde el currículo nacional, que es lo que estamos analizando en estos momentos. Entonces, los contenidos que se proponen en los programas de estudio deben de ser significativos para el estudiante, de tal manera que este sea llamativo, que motive al estudiante, y eso solamente se va a lograr cuando el estudiante se sienta identificado, que en cuanto a que lo que está aprendiendo le va a servir para la vida. Y de ahí que el aprendizaje va a ser significativo para el estudiante. Entonces hablamos de coherencia horizontal en estos dos sentidos. Luego, para la elaboración del currículo nacional se analizan las fuentes curriculares. Estas fuentes curriculares son las fuentes que nos aportan la información necesaria para la elaboración del mismo, del currículo. Y las fuentes curriculares son los estudiantes, que esta información parte desde la elaboración de un diagnóstico, que se pueden hacer de varias formas, utilizando diferentes técnicas, de tal manera que se utilice o se apoye de los docentes, padres de familia y de los mismos estudiantes para obtener la información que necesitamos de ellos en cuanto a sus necesidades, sus intereses, sus expectativas. También el contexto sociocultural donde ellos se desarrollan, sus condiciones económicas, educativas, etcétera. Entonces, una fuente de información para la elaboración del currículo son los estudiantes. Lo otro es el contexto sociocultural, y es dónde nos desarrollamos, dónde se desarrolla y a dónde es que se va a ejecutar el currículo. Están también las áreas del saber, que son las diferentes disciplinas que se han de abordar en la ejecución del currículo. Pero para poder elaborar el diseño curricular partimos del diagnóstico. ¿Y qué es lo que yo mencioné hace un momento? Pero la pregunta es, ¿qué es el diagnóstico? Frida Díaz Barriga plantea que el diagnóstico es el análisis de los problemas y las necesidades del contexto o sociedad en que se desarrollará el currículum. Permite realizar un análisis de la realidad educativa, del cual obtiene información valiosa de los factores internos y externos que forman parte del sistema educativo. El currículo, a partir de su aplicación, debe ser diagnosticado con el fin de conocer su vigencia, valores, problemas teóricos y metodológicos, así como su relación con el contexto y la sociedad en general. En esta parte es muy importante mencionar que la ejecución del currículo vuelve al proceso un proceso dinámico y un proceso continuo, en el sentido que dice que a partir de su ejecución debe de ser diagnosticado para conocer
los elementos como la vigencia, valores, problemas teóricos, metodológicos, etcétera, de la ejecución del currículo. Entonces, debe de ser constantemente revisado, evaluado, analizado, de tal manera que se puedan obtener toda la información acerca de los elementos que tengan que ver directamente con la ejecución del currículo, de tal manera que se hagan los ajustes necesarios, de tal manera que el currículo sea funcional en nuestro sistema educativo. Una de las situaciones que se presentan cuando hay una propuesta de un nuevo currículo o cuando se hace una revisión y esta revisión trae como consecuencia ajustes, y es la resistencia al cambio que pueden presentar o se pueden enfrentar a partir de los diferentes actores que están directamente relacionados con este proceso de cambio. Y una de las formas de enfrentar esta posible resistencia es desarrollar procesos de información en los cuales se comunique lo que se espera realizar y explicar el por qué y por qué se quiere hacer. En un sentido particular, muchas veces los docentes, cuando hay, por ejemplo, un cambio en cuanto a los programas de estudio, y esto traen como consecuencia la utilización de nuevos libros de texto, y estos traen también, para poder utilizar los libros de texto, por ejemplo, lo que mencionaba, quizás es por ejemplo, lo que me viene a mente es la utilización de los libros de SMART, y eso como consecuencia de un cambio o una reforma a los programas de estudio. Y es que muchas veces también, cuando no hay una vías de comunicación fuerte y no se involucran a los actores, y en este caso los docentes y también los estudiantes, y no se les explica el por qué y para qué se hacen estos cambios, se puede presentar resistencia, ya que esto implica capacitaciones en cuanto a los docentes y un cambio en la forma de trabajo en los estudiantes como consecuencia. Bueno, también se puede involucrar a todos los actores en las diferentes etapas del diagnóstico, de manera que el proceso sea abierto, participativo y democrático. Cuando hablamos de todos los actores, esto va desde el nivel macro hasta el nivel micro, que es cuando nos involucramos los docentes, los padres de familia y los estudiantes. Entonces, este proceso en el diagnóstico, dice acá, debe de ser abierto, es decir, que todos pueden participar. Participativo es que todos opinan, todos tienen su opinión es muy importante, y democrático, es decir, tienen la libertad para tomar decisiones y para elegir. Pero ¿en qué consiste el diseño curricular? José Antonio Arnaz plantea que el diseño curricular es la forma en que se define el currículo y se estructuran sus elementos y fuentes. Díaz Barriga Arceo señala que el diseño curricular es un proceso dinámico, continuo, participativo y técnico. Díaz Barriga hace referencia a que el diseño curricular es una respuesta que se plantea en torno a situaciones sociales, económicas y políticas en determinado momento histórico. En otras palabras, el currículo nacional que hoy por hoy está vigente en nuestro sistema educativo responde al momento histórico en el cual estamos viviendo. Y estos responden a tres situaciones grandes, como son las situaciones sociales, económicas y políticas. Entonces, el currículo debe de responder a situaciones en cuanto a estos tres entornos, y estos contextualizados al momento histórico, ¿verdad?, en que se encuentra viviendo nuestro país. También agrega la autora que el diseño curricular orienta la práctica educativa mediante la propuesta de procedimientos acorde con los recursos humanos y materiales. Pero en la redacción del diseño curricular es vital precisar algunas acciones fundamentales, y estas son
que debe de haber una posición teórica para la elaboración del currículo, considerar también el tipo de sociedad y ser humano que se desea formar, la característica y estructura, la coherencia vertical y los elementos que lo conforman, los contenidos, la metodología y evaluación curricular. Invitarles a que profundicen en estos elementos en la lectura del material. Álvarez García enumera las siguientes preguntas a las cuales se les debe dar respuesta en la elaboración del currículum. La primera pregunta es: ¿para qué se enseñará? Esa pregunta responde a los objetivos educacionales que se refieren a los resultados esperables de los alumnos. La segunda pregunta es: ¿a quién se le enseñará? Se relaciona con las características de los estudiantes, sus conocimientos previos y sus necesidades e intereses. La tercera pregunta es: ¿qué se enseñará? Y la respuesta a esta pregunta corresponde a los contenidos o materias, cada ciclo y nivel. La siguiente pregunta es: ¿cómo se enseñará? Se refiere a los métodos de enseñanza, a las técnicas y a los procedimientos que se utilizarán para alcanzar cada uno de los objetivos. ¿Con qué se enseñará? Pregunta en relación a los recursos materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos. Estas 5 preguntas deben de ser respondidas desde la currícula nacional. Cada respuesta que se dé a las preguntas está estrechamente relacionada con el enfoque curricular que se adoptó. Así, las actividades, los procedimientos y evaluación deben ser congruentes con este enfoque. El nivel de concreción del currículo más próximo a los docentes es el programa de estudio. Miguel Zabalza señala que los programas de estudio constituyen el punto de referencia inicial para cualquier profesor que quiera reflexionar sobre lo que debería ser su trabajo. En otras palabras, todos los docentes debemos relacionarnos con el contenido de los programas de estudio. O sea, los programas de estudio en sí, no solo los contenidos, sino que debemos de estar estrechamente relacionados con los programas de estudio. Y esto no desde un simple vista de leerlos, sino de estudiarlos, de reflexionar sobre lo que se propone, de tal manera que esto sea en un primer momento la directriz, ¿verdad?, hacia dónde nos dirigimos sobre nuestro quehacer educativo dentro de las aulas. En estos momentos finalizo el primer bloque y aquí viene la primera pregunta. ¿En qué consiste el diseño curricular? Contestar esta pregunta en base a la actualización de los programas SMATE. Vuelvo a repetir, la pregunta es: ¿en qué consiste el diseño curricular? Y para contestar dice que tome como base la actualización de los programas SMATE. Debe de hacer una lectura del material y hacer una relación, una reflexión sobre lo que en matemática este año hemos vivido en tercer ciclo y comentarles que desde el próximo año los programas SMATE viene su aplicación desde primero a sexto grado y educación media. Bueno, como segundo bloque veamos los elementos del currículo nacional. Los elementos del currículo nacional son los que yo anteriormente mencionaba, son 5 y partimos desde los objetivos. Los objetivos guían la acción de los docentes en el momento de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunos autores lo plantean como propósito. Son la columna vertebral del proceso, ya que los demás elementos dependen de ellos. Delimitan qué deben aprender los alumnos, por tanto son el resultado anticipado del aprendizaje de los estudiantes. En otras palabras, todo el esfuerzo que como docentes hagamos en cuanto a nuestra planificación debe de ir orientada de acuerdo a los objetivos. En otras palabras, todo nuestro quehacer debe de estar parte de los objetivos que se plantean.
Patricia del Carmen Gil Chavezna plantea que los objetivos deben de tener 3 características básicas. Uno, que sea de aprendizaje. El objetivo debe estar en función del aprendizaje que debe lograr el estudiante y no en la enseñanza que realiza el docente. En otras palabras, lo que se propone, todo lo que se propone en nuestra planificación o en el planeamiento didáctico está orientado 100% al aprendizaje del estudiante, es decir, a las actividades que él va a realizar para el logro de los objetivos propuestos y no haciendo lo que nosotros como docentes queremos lograr. También que exprese un resultado. El objetivo debe expresar el resultado final que se debe lograr cuando finalice el proceso de enseñanza y aprendizaje. También que se pueda observar. Esto implica que la conducta expresada en el objetivo pueda ser observada externamente, ya que el docente debe de evaluar a los estudiantes, por lo tanto, evalúa lo que observa. 3 elementos importantes que hasta este momento estamos abordando. Y Álvarez García plantea que los objetivos específicos del planeamiento didáctico deben estar redactados de acuerdo con el estado de desarrollo mental de los alumnos. Esto, por tanto, implica que los objetivos específicos son únicos, son particulares y son funcionales para cada docente. Porque acá él menciona que esos objetivos deben de estar de acuerdo con el estado de desarrollo mental de los alumnos. Si bien es cierto, y nosotros lo podemos observar en los programas de estudio, nos vienen los objetivos específicos. Están los contenidos que se abordan, pero los objetivos específicos, esto los docentes lo podemos elaborar. Y deben de estar en congruencia, estos deben de estar en congruencia en relación con el estado de desarrollo mental de los alumnos. Y nosotros los docentes somos los que conocemos el estado de desarrollo mental de nuestros alumnos, por tanto, estos objetivos se redactan de acuerdo a las características propias de los estudiantes que tenemos en el aula. Los objetivos se pueden desarrollar con los recursos disponibles. Muy importante conocer con qué recursos contamos en nuestras instituciones y con qué recursos pueden contar nuestros estudiantes. También debe de tener secuencialidad para que se pueda lograr el objetivo general planteado en el programa de estudio. Deben ser evaluables utilizando diferentes instrumentos. Aquí menciona 2 aspectos y dice que los objetivos específicos deben de tener secuencialidad con el objetivo general. Analizamos el programa de estudio de matemáticas y si lo revisamos, los objetivos específicos están en relación, todos en relación con el objetivo general y también entre ellos hay una secuencia en cuanto a los procesos que implican el alcance de estos objetivos. También dice de que deben de ser evaluables y para eso contamos con diferentes instrumentos que nos permitirá poder evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes. CIMED plantea que los objetivos específicos deben, número 1, expresar lo que se ha previsto alcanzar como resultado. También deben de ser claros y precisos en su redacción, es decir, no redundar y no volver la redacción de tal manera que al utilizar muchas palabras y a veces muy técnicas o rebuscadas, no dejan claro qué es lo que se quiere lograr con los estudiantes. También definir un solo resultado para lograr en cada objetivo, es decir, cada objetivo específico debe de contener un solo resultado. Muy bien, luego tenemos el segundo elemento que son los contenidos. Y es que los contenidos constituyen el conjunto de conocimientos que se encuentran insertos en el currículo prescrito
y que los docentes no pueden modificar ni eliminar, pero sí debe contextualizarlos. Aquí es importante poner mucha atención, y es que pasa, y creo que los que ya hemos tenido la experiencia de trabajar en algún centro educativo, nos hemos dado cuenta, o a veces porque el tiempo, en mi caso, a veces hay tantas actividades o imprevistos que suceden en el desarrollo del año escolar que a veces quitamos, no damos los contenidos y quitamos algunos y vamos como priorizando aquellos contenidos que sí es necesario e importante también que el estudiante conozca y pueda construir su conocimiento de estos contenidos. Entonces se van quitando algunos contenidos de acuerdo a diferentes situaciones que ocurren, pero eso no debería de ser así, no se pueden eliminar. Y también hay docentes que eliminan contenidos porque no pueden abordar estos contenidos, es decir, el desarrollo de estos contenidos está fuera del alcance del conocimiento de ellos como docentes, pero esto no puede, no se puede dar, tampoco se pueden modificar. Si bien es cierto, no se pueden modificar ni eliminar, pero sí debe contextualizarlos. En otras palabras, el abordaje de los contenidos debe ser de tal manera que responda a la realidad de nuestros estudiantes, las actividades que se propongan, los problemas en matemática deben de ser acorde a la realidad de los estudiantes con los que estamos trabajando. También los contenidos sirven de fundamento para el logro de determinadas conductas de tipo cognitivo, psicomotor y afectivo, las cuales se desarrollan a través de las actividades de aprendizaje propuestas. En otras palabras, en las actividades de mediación o las actividades propuestas se debe de lograr las conductas de nuestros estudiantes en estas tres áreas: cognitivo, psicomotor y afectivo. Álvarez García plantea 5 criterios a ser tomados en cuenta para seleccionar los contenidos. 1. Deben de estar en relación con los objetivos. 2. Integración de conocimientos. 3. Relación con el estado psicobiológico de los estudiantes. 4. Relación con el medio ambiente de los estudiantes. Y 5. La actualidad del contenido. En otras palabras, acá menciona varios aspectos que yo he mencionado en algún momento de esta tutoría. Los contenidos, según César Coll, son el conjunto de saberes que deben de ser asimilados por los estudiantes. Son esencial para el logro de su desarrollo y socialización. Corresponde a un conjunto de conocimientos básicos y se presentan en teorías, conceptos, hechos, sucesos y datos en cada una de las asignaturas. Los ejes transversales son algunos elementos que aparecen también y son fundamentales para la convivencia en sociedad, por eso tiene unos efectos prácticos y vivenciales. Y es que a partir de los ejes transversales se fomentan los valores en los estudiantes. Los contenidos curriculares se dividen en conceptuales, que son referidos a datos, hechos, conceptos, principios, representan las áreas del saber, son el qué saber de cada asignatura. Los procedimentales se refieren a los métodos, técnicas, procedimientos, estrategias, habilidades y destrezas que se realizan para alcanzar los contenidos conceptuales. Son el cómo saber hacer y cómo resolver problemas a situaciones diversas. Y están los contenidos actitudinales, que éstas se relacionan con los valores, normas y actitudes. Buscan el desarrollo de la persona para la vida en comunidad. Responden al para qué y buscan el aprender ser en los estudiantes. Como tercer elemento tenemos las actividades de mediación. Reciben el nombre también de estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza o procedimientos. Responden al cómo enseñar en el proceso educativo.
Para Cole, las actividades de mediación se refieren al conjunto o grupo de acciones que se ordenan a fin de conseguir una meta u objetivo. De acuerdo a CIMED, las actividades de mediación deben de cumplir con ciertas condiciones y estas son que deben establecer la correlación con los objetivos, contenidos y valores. 2. Deben de expresar con claridad quién efectúa la actividad. 3. Promover aprendizajes cognitivos, socioafectivos y psicomotrices. 4. Partir de las expectativas y experiencias de los estudiantes. Y 5. Estimular la participación. Todos estos elementos deben de tomarse en cuenta en el momento en que se proponen o se diseñan las actividades de aprendizaje o de mediación. Y vuelvo a repetir, estas actividades son las que el alumno va a desarrollar. Un cuarto elemento del currículo nacional es los valores y actitudes. Los valores y actitudes son conductas medibles a largo plazo. Deben desarrollarse en articulación con los procedimientos o las estrategias y los objetivos. Como un quinto elemento están las estrategias de evaluación. La evaluación comprende dos grandes dimensiones, que es la medición, que se refiere a la recogida de informaciones y permite constatar el estado actual del objeto o situación. Y está la evaluación, que corresponde a la valoración o juicio de valor que se emite de un proceso en particular y permite comparar. Y comentarles que la evaluación se hace en dos direcciones. Uno es hacia el estudiante y dos es hacia la práctica educativa, y directamente al evaluar al estudiante también nos evaluamos nosotros como docentes. Entonces, la evaluación permite poder obtener información sobre el aprendizaje de los estudiantes y también sobre lo que como docentes hemos hecho, o sea, nuestra práctica educativa. Y la evaluación debe de traer como consecuencia una reflexión sobre lo que hemos realizado en nuestra práctica educativa. Esta debe tener como consecuencia también la toma de decisiones para hacer ajustes de tal manera que nuestra práctica educativa pueda ser mejor. Un sexto elemento que tenemos acá son los recursos. Y los recursos son los materiales que contribuyen al desarrollo del proceso de aprendizaje. Los recursos también son de dos tipos, materiales y didácticos. El uso de los recursos también debe considerar las diferencias individuales y académicas, socioafectivas y físicas. En otras palabras, debemos de tener en cuenta las características, el estado cognitivo de nuestros estudiantes, sus condiciones como persona y sus condiciones académicas, socioafectivas y físicas, para poder seleccionar un recurso que ha de favorecer el aprendizaje en los estudiantes. Finalizo el segundo bloque y aquí planteo la segunda pregunta. Y la segunda pregunta dice: ¿responde el currículo a las necesidades que vive la sociedad en la actualidad, en especial a la área de matemática y en base a los nuevos programas SMART? Entonces, de acuerdo a la lectura y a lo que se ha abordado y se ha explicado, usted responde esta pregunta contextualizándola al área de matemática y a los nuevos programas SMART. Luego quiero abordar y explicar las diferentes taxonomías que también son tomadas en cuenta en la elaboración del currículo nacional. Y la palabra taxonomía proviene del griego taxis, que significa orden, disposición, norma y regla. En los campos de la pedagogía y de la psicología se utiliza esta palabra para denominar taxonomía educativas a la clasificación de los niveles de desarrollo humano en un dominio determinado. Por tanto, las taxonomías
facilitan una categorización con las respuestas humanas a determinados dominios, por ejemplo, el psicomotor, el cognitivo y el afectivo. Las taxonomías deben tener al menos las siguientes categorías. 1. Contar con una organización a partir de un criterio de clasificación definido y de criterio único, exhaustivo y ordenado. 2. Cada elemento o categoría de la clasificación debe tener definiciones precisas. 3. Apartar una lista de verbos para cada uno de los niveles para que se pueda operacionalizar en el sistema educativo. 4. Aportar ítems o reactivos para contar con evidencias o indicadores que permitan verificar que una persona satisface los requerimientos de un nivel dado de la taxonomía. Comentarle que la taxonomía parte desde los procesos más simples hasta los niveles más altos que corresponden a los procesos más complejos. El análisis de las taxonomías. Voy a abordar 3 taxonomías en esta tutoría. La primera es la taxonomía de Bloom, conocido también como para el dominio cognoscitivo, conocida también como taxonomía de los objetivos, y esta comprende 3 dimensiones. 1. La dimensión socioafectiva, en donde los objetivos de este dominio son afectivos y pretenden el crecimiento en actitud, emoción y sentimientos. Y de acuerdo a este dominio aparecen los niveles y características del dominio afectivo. Son 5 los niveles, y está el de recepción, el de respuesta, valoración, organización y caracterización. Las características de cada uno de los niveles aparecen en la columna derecha. Por ejemplo, en el nivel de respuesta dice que parte de la participación activa del estudiante va más allá de sus reacciones ante los estímulos y reacciona ante las situaciones que se le presentan. En otras palabras, esas características pueden convertirse, utilizando un instrumento, en algún reactivo o alguna pregunta. Tenemos así también las características para los niveles restantes. Tenemos como segunda dimensión la dimensión psicomotora. Este corresponde a la capacidad que los estudiantes tienen con el manejo, manipulación de herramientas o instrumentos diversos. Por ejemplo, usar tijeras o sus propias manos. Se subdivide en 7 niveles: percepción, disposición, mecanismo, respuesta compleja, adaptación y creación. Está el otro nivel, que es la dimensión, la otra dimensión, que es la dimensión cognitiva. Esta dimensión se relaciona con la capacidad que tienen los estudiantes para pensar las cosas. Esto de acuerdo a Jiménez. Los objetivos de este nivel se refieren al conocimiento y a la comprensión que puedan tener los estudiantes de los temas o situaciones. Se subdivide en niveles que se ordenan de manera ascendente, es decir, del más bajo al más alto, lo que mencionaba anteriormente, de lo más sencillo a lo más complejo. El conocimiento, que es el de los niveles más bajos, y este corresponde al recuerdo que pueda tener el estudiante de temas, hechos o situaciones aprendidas. El siguiente nivel, de manera ascendente, es la comprensión, y este se refiere a la demostración que hace el estudiante de los hechos o ideas a través de la organización, comparación, interpretación y formulación de ideas. El otro nivel es el de aplicación, y es la capacidad para hacer uso de los nuevos conocimientos. Por ello, se trata de valorar la capacidad que tiene el estudiante para resolver o enfrentar problemas aplicando los conocimientos.
decía que se trata de valorar la capacidad que tiene el estudiante para resolver o enfrentar problemas aplicando los conocimientos adquiridos. El otro nivel es el de análisis. El estudiante demuestra la capacidad para examinar y discriminar las informaciones mediante la identificación de motivos o causas. La de síntesis, y acá el estudiante muestra la capacidad de recopilar y combinar las informaciones a partir de esquemas dados e incluso mediante la creación de nuevos. Y finalmente la de evaluación, en donde el estudiante tendrá la capacidad de presentar y dar opiniones y puntos de vista cuando juzgue la información, la validez de las ideas y su calidad. Entonces podemos ver para cada uno de los, en el material de apoyo aparece una tabla de acuerdo al objetivo cognitivo y presenta cada objetivo específico, cada objetivo cognitivo, presenta su definición y los verbos relacionados para construir objetivos específicos. En otras palabras, que si nosotros como docentes deseamos desarrollar cierto nivel de acuerdo a nuestro objetivo cognitivo en los estudiantes, hemos de tener en cuenta los verbos que se relacionan o están relacionados con los diferentes niveles. Por ejemplo, para el nivel de comprensión, podemos utilizar los verbos parafrasear, abreviar, agrupar, cambiar, combinar, comentar, completar, etc. Aparecen los verbos en cada uno de los niveles, que esto vuelve operacional el objetivo, o sea, se vuelven en procesos, se convierten en procesos. Una de las críticas de la taxonomía de Bloom es la forma en que se presentan las categorías. Por ejemplo, el nivel cognitivo de la evaluación prácticamente no se logra en la mayoría de las instituciones educativas, y además algunos autores plantean que no es necesariamente la categoría más elevada que pueda alcanzarse. Tristán y Molgado mencionan que una ventaja presente en esta taxonomía es que, dado el tiempo que ha sido empleada en la mayor parte del mundo, brinda una lista de verbos que facilitan operacionalizar los objetivos educativos. En nuestro país, la taxonomía de Bloom es la que se utiliza para construir los programas de estudio y realizar los planeamientos didácticos del aula. Esta taxonomía se utiliza desde el nivel de conocimiento hasta el análisis, y ningún objetivo supera esa categoría. Por lo tanto, se dejan de lado los niveles de síntesis y evaluación. Está la otra taxonomía, que es el otro tipo de taxonomía, que es la taxonomía de Elizabeth Simpson. Esta taxonomía se enfoca o se construye para el dominio psicomotor. Engloba todas las acciones o actividades que en el ámbito educativo se relacionan con el movimiento y el control del cuerpo con o sin apoyos externos. También lo psicomotor tiene que ver con la organización tanto espacial como temporal, en el cual el movimiento se realiza. El dominio psicomotor tiene un alto grado de influencia en el cognoscitivo y en el afectivo, porque el primero supone la organización psicológica general, lo cual significa que el desarrollo del movimiento establece un puente entre lo corporal anátomo-fisiológico. La taxonomía de Elizabeth Simpson se divide en 7 niveles, de los cuales 5 tienen un carácter operativo y 2 se relacionan con aspectos perceptivos y de preparación para el desarrollo de las destrezas psicomotrices. Estos niveles son de percepción, disposición o situación, respuesta guiada, de aprendizaje, mecanismo o automatismo, hábito, respuesta compleja, manifiesta o explícita, realización, adaptación, modificación y creación, es decir, original. De igual manera que en la taxonomía de Bloom, en el material aparece los diferentes niveles, su definición, algunos ejemplos de objetivos y cuáles son los verbos que se pueden utilizar
para la relación de objetivos, sí es la taxonomía de Elizabeth-Simpson la que se está tomando en cuenta. Los dos primeros niveles no pueden ser observados. Aquí el estudiante pasa de la interpretación de un estímulo determinado a la de otro. Los tres niveles siguientes son momentos o secuencias propias del aprendizaje de destrezas motoras. En el proceso de aprendizaje, los estudiantes reproducen movimientos por imitación por ello. Durante cierto tiempo se encuentra en un aprendizaje de ensayo y error. Los dos últimos niveles se refieren al refinamiento o pulimento de las diferentes respuestas motoras básicas y sobre todo la creación de nuevos modelos motrices. La taxonomía de César Cole es otra de las taxonomías que se ha propuesto durante el tiempo, y Cole propuso una teoría de tipo constructivista para organizar el aprendizaje de los estudiantes. En la propuesta de Cole se plantea que los contenidos de aprendizaje en una acepción amplia pueden incluir, según la naturaleza del área curricular, hechos, conceptos, principios, procedimientos, valores, normas y actitudes. Los contenidos pueden ser de tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales, que son los que vemos en nuestros programas de estudio. Como parte de los contenidos conceptuales se encuentran los hechos, los conceptos y los principios. La propuesta de este pedagogo se puede resumir en los siguientes aspectos. Literal A. Los resultados esperados del aprendizaje se definen en términos de procesos cognitivos. Literal B. Los resultados obtenidos se relacionan con los contenidos, tomando en cuenta los procesos lógicos y psicológicos del proceso. Literal C. Al diseño curricular se le da coherencia deductivamente desde las finalidades del sistema educativo hasta la especificación de las unidades elementales de contenido y los objetivos didácticos, los que adoptarán la forma de conductas observables o habilidades cognitivas, actitudes, destrezas o capacidades. La visión de Cole está centrada en el individuo. Esta propuesta logra completar la ausencia del contexto histórico-social con la noción de cultura, al considerar que la educación cumple un rol articulador, aspecto fundamental para lograr ese vínculo esencial entre el contexto y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta clasificación se presenta en tres grandes categorías. La primera categoría, hechos, conceptos y principios. En esta categoría también podemos definir que el aprender hechos significa que se deben memorizar acontecimientos que pueden ser históricos. Aprender conceptos, que significa que se es capaz de identificar, reconocer, clasificar, describir y comprobar objetos, sucesos e ideas. Y aprender principios significa que se es capaz de identificar, reconocer, clasificar, describir, comparar las relaciones entre conceptos o hechos a los que se refiere el principio. La segunda categoría, referida a los procedimientos. Esta categoría se refiere al conjunto de acciones ordenadas y orientadas hacia la consecución de una meta. Aprender procedimientos significa que se es capaz de utilizar de diferentes maneras las diversas situaciones con el fin de resolver los problemas planteados y alcanzar las metas fijadas. Consiste en seguir una serie de pasos para lograr un fin. Y la tercera categoría, referida a los valores, normas y actitudes, tiene y está relacionada con aprender a valorar, que significa que se es capaz de regular su propio comportamiento de acuerdo con el principio normativo que dicho valor estipula. Aprender una norma implica la capacidad de comportarse de acuerdo con un valor. Y aprender una actitud significa mostrar una tendencia consistente y persistente e implica una determinada manera de obrar.
ante ciertas situaciones, objetos, sucesos o personas. De igual manera, se presentan una tabla de contenidos para los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. También los contenidos conceptuales responden a la pregunta ¿qué saber? Los procedimentales a cómo saber hacer, y los contenidos actitudinales responden a la pregunta ¿para qué aprender a hacer? Y finalizo quizás de una manera bastante rápida por cuestión de tiempo, y lo que falta por abordar es que he ido un poco rápido y no deteniéndome mucho a explicar para poder avanzar, y aquí termino la tercer bloque y se plantea la tercera pregunta. En el caso hipotético de realizar prácticas docentes, ¿tomaría usted en cuenta las taxonomías anteriormente estudiadas para realizar el planeamiento didáctico? Si es así, ¿cuáles aplicaría y cuáles no? Justifique su respuesta. Muy bien. Entro al bloque número 4, que está referido a los instrumentos de planificación. Son varios los instrumentos de planificación, y un primer instrumento está referido, orientado a proyectos. El uso de los proyectos es muy importante porque tienen un alto valor formativo, según Álvarez García. En este método se entiende como proyecto a un conjunto orgánico de acciones, especialmente prácticas, planificadas y efectuadas por un alumno o por un grupo restringido. Estas acciones conllevan un trabajo investigativo que ocupa un tiempo más bien prolongado, en el cual el alumno aplica su iniciativa o creatividad. Existen básicamente dos tipos de proyectos: el enfocado hacia la investigación institucional y el de aula. Cecilia Vixio se refiere a los proyectos de investigación institucional como aquellos que contemplan no solo procesos de aprendizaje de los alumnos, sino los de los maestros, no solo de las actividades de los niños, sino la de los docentes, no solo las características del conocimiento infantil, sino de las del conocimiento pedagógico. En otras palabras, va orientado los proyectos al conocimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos, también de los maestros, de los procesos que conllevan para los dos actores, que son los estudiantes y docentes. La investigación institucional debe atender todos los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El proyecto de aula consiste en la selección de objetivos, contenidos y recursos, y tienen como propósito ampliar o contemplar algún objetivo institucional o del proceso de aula. Estos se sustentan en dos grandes ejes: el curricular general, nacional, y el institucional. Con ello se busca que el currículo sea abierto e integrado. Los proyectos pueden ser elaborados por los docentes con los alumnos en el aula y poseen la ventaja de que toman en cuenta las situaciones, intereses y diferencias individuales y de grupo. Los proyectos también pueden tener una duración relativa de corto tiempo mientras se solucione el problema por resolver. Por eso son muy versátiles, debido a la poca permanencia de algunos de sus elementos. Los proyectos de aula es que facilitan la incorporación de otras personas al centro educativo para participar en algunas de las fases del proyecto. Esto permite que la institución interactúe con otros miembros de la comunidad. Vixio asevera que los proyectos dan, a su vez, la posibilidad de implementar metodologías didáctico-metodológicas novedosas, que luego, con los ajustes pertinentes, pueden pasar a formar parte del trabajo habitual de aula. Las etapas del proyecto, de acuerdo a Álvarez García, son:
1. La formulación del propósito del proyecto, y es que aquí se indica claramente el fin que se persigue. Es oportuno que los docentes orienten a los estudiantes hacia la búsqueda de un propósito que sea significativo, actual y de interés. En otras palabras, en la formulación del propósito del proyecto se necesita del acompañamiento del docente para orientar a los estudiantes en dicha formulación. Como segunda etapa está el planeamiento del trabajo. Esta etapa consiste en la formulación de los objetivos específicos y las acciones que se llevarán a cabo para alcanzarlos. Está también la ejecución como tercera etapa, y es que en esta etapa implica la preparación y recolección de los materiales. Estos pueden ser materiales humanos y de servicios que se necesitarán para su realización. Se llevan a cabo las acciones programadas en la fase de planeamiento. Número 4, la evaluación de los resultados. Esta etapa se refiere al estudio y valoración de los resultados obtenidos. Ello implica comparar los objetivos propuestos inicialmente con los resultados logrados. Si se presentara la situación de que algunos no se alcanzaron, se debe analizar qué condujo a ello. Una fase también importante como la evaluación. Bien, enriquece y adquiere experiencias para plantear problemas, formular y evaluar, planificar, encontrar soluciones, registrar e interpretar datos, consultar fuentes de información, emitir opiniones, redactar informes. Como una segunda, como otro instrumento de planificación está la unidad didáctica. ¿Pero qué es una unidad didáctica? Una unidad didáctica es una propuesta de plan de trabajo que se planifica para diferentes periodos. En otras palabras, es lo que los docentes hacemos para, como dice acá, diferentes periodos. Puede ser para una semana, puede ser para un mes, puede ser para un trimestre, para un periodo, puede ser, bueno, y de hecho en nuestro sistema educativo se puede realizar una unidad didáctica para estos periodos de tiempo. De acuerdo a Nergoviv, la unidad didáctica es una organización de objetivos, actividades y medios centradas en un propósito o problema y preparada para su uso en una situación de enseñanza-aprendizaje. Es una estructura pedagógica de trabajo cotidiano en el aula. Se refiere a un proceso de planificación con el objeto de conocer el qué, quiénes, dónde, cómo y por qué del proceso educativo. Es un instrumento de planificación de las tareas educativas diarias. Facilita la intervención del docente y la organización de su práctica educativa. Da respuesta a los elementos del currículum, que enseñar, que son los objetivos y contenidos, cuándo enseñar, las actividades y contenidos, cómo enseñar, actividades, organización, tiempo y recursos didácticos, y también al proceso de evaluación. Pero ¿qué implica la elaboración de una unidad didáctica? Su elaboración implica el diseño de una serie de actividades de mediación y de aprendizaje. Debe poseer articulación y coherencia entre el qué, el cómo y el cuándo enseñar y evaluar. En otras palabras, en la elaboración de la unidad didáctica no debe de haber una separación o incongruencias entre estos elementos, objetivos, contenidos, actividades de mediación, los valores, los instrumentos de evaluación, y podemos agregar también los recursos. Es necesario que se precisen como mínimo los siguientes elementos en la unidad didáctica, como son objetivos generales y específicos, los contenidos, actividades de mediación, recursos, estrategias de evaluación y también un elemento importante, el tiempo. Pero también la unidad didáctica tiene una parte
que es parte del encabezado o es la información, digámoslo así, administrativa de la unidad didáctica. Estos elementos que van en este encabezado es el nombre de la asignatura, docente, periodo, tiempo, institución, etc. Esto es indispensable que cada unidad didáctica presente esta información. Comentarles que una de las ventajas, quizás de las mayores ventajas que tiene elaborar una unidad didáctica, es que eliminamos casi en un 100% la improvisación. Es decir, tenemos diseñado qué es lo que vamos a hacer, por tanto tenemos orientado nuestro trabajo en el aula. No así cuando no hay una unidad didáctica elaborada, que podemos improvisar o simplemente utilizamos un libro como base o texto para desarrollar los contenidos, cuando hay mucho más materiales, más libros de apoyo, materiales de apoyo que nos pueden servir para enriquecer las actividades que se propongan y toda la información que al final como docentes debemos de dar a nuestros estudiantes como refuerzo de todo lo que ellos han realizado. Algo importante también es que en cada una de las instituciones cuentan con sus propios diseños, sus propios formatos para la elaboración de una unidad didáctica, el planeamiento didáctico, pero independientemente del diseño, del formato con el que se cuente, estos elementos que acabo de mencionar son los mínimos requeridos en las unidades didácticas o planeamiento didáctico. Muy bien, continúo. Entre las ventajas que tiene elaborar las unidades didácticas están: elimina la dependencia excesiva del azar, porque organiza y planifica el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto va orientada a la improvisación que ya mencionaba. Genera control sobre los procesos, favorece el mejor aprovechamiento del tiempo, mejora la creatividad del docente, guía los procesos de enseñanza y aprendizaje, permite adaptar el trabajo de cada docente a las características de su grupo. Importante que conozcamos a nuestros estudiantes en cuanto a sus condiciones cognitivas, socioafectivas y sus condiciones socioeducativas. Pero, ¿cuáles son las fases para realizar una unidad didáctica? Iniciamos con la elección de la temática de la unidad, temas, contenido de carácter general. También la elección del modelo metodológico, qué técnicas, qué metodologías vamos a utilizar para el abordaje del contenido. Como otra fase está la formulación de los objetivos de la unidad, que esos son los objetivos específicos y son los que nosotros como docentes elaboramos a partir de los contenidos. Está también la preparación de contenidos y su secuencia, la elaboración de actividades con una clara secuencia con los demás elementos. Está también la evaluación de la unidad didáctica, que incluye el aprendizaje de los estudiantes y del mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, también nos sometemos a la evaluación como docentes. Los tipos de unidades didácticas son los siguientes. Marcela Nervo plantea que existen diferentes tipos de unidades, entre ellas están la unidad de enseñanza y recursos didácticos, la cual consiste en un grupo de objetivos, actividades y recursos que se vincula con un tema amplio. Está también la unidad centrada en la experiencia de los estudiantes, que reúne la atención de sus necesidades. Está también la unidad centrada en temas, y estos se preparan para transmitir conocimientos ordenados de manera lógica. Las unidades didácticas contextualizadas, que giran en torno a un problema de carácter educativo, cultural, ecológico, tecnológico, entre otros. Facilitan la integración de los diferentes componentes del currículo con el contexto y los problemas surgidos con el diagnóstico. Las unidades didácticas
cuando se construyen para atender periodos determinados, reciben el nombre de planeamiento didáctico trimestral o planeamiento didáctico mensual, según corresponde, lo que anteriormente también ya mencionaba. Y también en esta parte quiero presentar algunos formatos o tipos de unidades didácticas, y son los que aparecen en el material de apoyo. Estas deben de tener en el encabezado toda la información que se necesita, la información administrativa, como la institución, nombre del docente, nombre de la unidad o materia, la asignatura, nivel, periodo, para este formato. Este formato contempla los siguientes elementos en columnas, que son los objetivos generales, los objetivos específicos, los contenidos, las actividades de mediación, actitudes y valores, estrategias de evaluación, mes y número de lecciones. Estos otros elementos que aparece y no lo hemos mencionado en los elementos mínimos. Este formato también, muy parecido al anterior, pero tiene sus diferencias en cuanto a la estructura y a los elementos que éste considera. Ambos son formatos tomados de una unidad didáctica elaborada a partir de información y ejemplos de planeamiento didáctico del CIMED. Mencionarles, y vuelvo a reforzar esta idea, cada colegio, cada centro escolar, cada institución educativa tiene sus propios formatos. Y digo, independientemente de la estructura, pero deben de estar presentes estos elementos mínimos en esos formatos de unidad didáctica. Los elementos que comprende la unidad didáctica son los objetivos generales y específicos, que es lo que vimos en una de las columnas, en dos de las columnas, y se debe determinar los aprendizajes concretos que queremos que consigan nuestros alumnos al final de la unidad didáctica. Estarán relacionados con los objetivos de nivel ciclo, al igual que con los contenidos correspondientes. Los objetivos generales se toman de los programas de estudio. Los objetivos específicos corresponden al desglose del objetivo general del programa de estudio. Se debe construir la cantidad necesaria de objetivos específicos para lograr cumplir con lo estipulado en el objetivo general. Este desglose se puede obviar cuando el objetivo del programa de estudio es muy específico. Y de hecho, cuando elaboramos el objetivo específico, nosotros como docentes lo elaboramos. Lo que hemos de tomar en cuenta, por tanto, es los contenidos que se proponen en los programas de estudio. Debería partirse de la elaboración de los objetivos para proponer los contenidos, pero dado que nuestro programa de estudio trae los contenidos, partimos de los contenidos para elaborar los objetivos específicos. Luego, como otro elemento de esta unidad didáctica, tenemos los contenidos. Deben estar en los objetivos generales y específicos. Son los saberes de cada asignatura, como las teorías, los conceptos y los hechos. Se debe indicar bloques de contenidos de referencia, tipos de contenidos o conceptuales, estos relacionados el saber. También los contenidos procedimentales relacionados con el saber hacer o actitudinales relacionados con el ser. También están los contenidos relacionados con los temas transversales. Las actividades de mediación se refieren a las estrategias, los recursos y las técnicas que el docente propone para alcanzar el objetivo propuesto. Es muy importante establecer una secuencia de aprendizaje en la que las actividades estén íntimamente interrelacionadas. Es decirles que estas actividades deben de partir desde las actividades más simples o sencillas hasta las más complejas. De tal manera que estas actividades de mediación, que pueden ser diversas y el docente debe determinar cuáles y cuántas, deben de permitir el alcance del logro del objetivo específico. Las secuencias de actividades no debe ser la mera suma de actividades más o menos relacionadas con los aprendizajes abordados en la unidad. Por otra parte, es importante tener presente la importancia de considerar la diversidad presente en el aula.
y ajustar las actividades a las diferentes necesidades educativas de los alumnos en el aula. En otras palabras, hacer adecuaciones curriculares. Toda actividad desempeña algún tipo de función en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos pueden ser de verificación de conocimientos previos, y se trata de actividades dirigidas a activar o hacer emerger los conocimientos previos que posee el alumnado sobre el tema propuesto. También puede ser de motivación, y su finalidad es generar el interés y predisposición positiva hacia los nuevos aprendizajes. Están los de desarrollo. Estas actividades deben responder tanto a la consecución de los objetivos como las opciones metodológicas elegidas. Y están las actividades de síntesis. Estas actividades van encaminadas a integrar los nuevos aprendizajes con las ideas previas y a facilitar su aplicación. Y están las actividades de evaluación. Estas actividades sirven como criterio evaluador de lo aprendido. Podemos optar por actividades específicas para la evaluación o aprovechar alguna de los programas anteriores que se desempeñarían también como la función evaluadora. Bueno, vemos acá entonces que las actividades que como docentes podemos proponer para un objetivo específico pueden ser orientados a estos 5 elementos. En cada actividad se indicará qué tipo de agrupación de alumnos haremos. Si la actividad lo realizará el alumno de forma individual, en parejas, pequeños grupos, actividad colectiva, es decir, toda la clase, gran grupo, grupo mayor que la clase, interclase, ciclo, centro escolar, etc. Entonces es importante que en la propuesta de la actividad, una actividad, definamos claramente cómo lo hará el estudiante. Y esto puede ser de acuerdo a estos listas que presento. Se consideran actividades de una unidad didáctica. Cualquier tipo de actuación que se realice para favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado. Vuelvo a retomar lo que hace un momento dije, las actividades van orientadas hacia los estudiantes. Alguna de las bueno, y lo digo también porque en su redacción debe de quedar de manera clara y explícita qué es lo que el estudiante va a hacer. Bueno, algunas de las características que deben tener las actividades son: deben de ser motivadoras y significativas para el estudiante, ser coherentes con los objetivos, estar adecuadas a las capacidades de los alumnos. Por tanto, vuelvo a insistir, es necesario que los conozcamos. Estar ordenadas y secuenciadas, debe establecer una secuencia en cuanto a su desarrollo, y deben de ser funcionables y viables, en otras palabras, posibles de ejecutarse o de desarrollar. Algunos tipos de actividades que se pueden seleccionar son exposiciones. Estas pueden ser orales, escritas, del profesor, del alumnado. Están también actividades de redacciones, composiciones, pueden ser audiciones y visiones de material audiovisual. Los recursos, también es importante definirlos y tener el conocimiento de lo que contamos para poder hacer uso de ellos en la propuesta de las actividades de mediación. Y es que en la programación de la unidad didáctica, y por más que nos parezca obvio, tendremos que prever los recursos, tanto los habituales como aquellos otros que puedan ser más extraordinarios, que necesitaremos para las distintas sesiones. Los recursos pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser bibliográficos, bien para el profesorado o para el alumnado, audiovisuales, informáticos, visitas de diferentes personas al aula, salida del centro, específicos de la asignatura, recursos específicos de la asignatura. Bueno, y también necesitamos la organización del espacio y el tiempo como otro de los elementos que debe de aparecer en la unidad didáctica. Se señalarán los aspectos específicos en torno a la organización del espacio y del tiempo que requiera la unidad.
Cada unidad concreta que se trabaja implica a menudo modificaciones o concreciones a estos acuerdos más generales, que comportan acudir a espacios diferentes de los habituales, modificar los tiempos establecidos, a prever agrupamientos distintos. En estos casos conviene hacer una mención específica a dichas correcciones. También se puede acudir a espacios diferentes de los habituales, organizar el aula de distintas formas, rincones, talleres, distribución de mesas por grupos. Luego, refuerzo una situación acá, y es que cuando elaboramos la unidad didáctica debemos de tomar muy en cuenta el tiempo que vamos a llevar a cabo o que se necesita para la realización de las actividades. Es muy importante porque al poder contemplar o considerar el tiempo, estamos velando porque las actividades se desarrollen dentro de ese tiempo y poder así cumplir con el tiempo estipulado para el desarrollo del contenido propuesto. Lo otro también es que deben de considerarse las condiciones del aula, el espacio. Hay actividades que es necesario o pueden realizarse dentro del aula o pueden realizarse afuera. Entonces, o qué tipo de actividades se van a desarrollar, así se adecua el aula. Bueno, y tenemos los valores y actitudes. Estos se refieren al desarrollo socioafectivo de los estudiantes, los cuales se construyen competencias en relación con los temas transversales y los valores. Están las estrategias de evaluación. Deben responder a los objetivos específicos y su respectiva actividad de mediación. Para la evaluación se deben construir diferentes instrumentos. Es necesario que como docentes conozcamos los diferentes instrumentos con los que contamos. Partir primero si la evaluación será formativa, será sumativa, porque depende de del tipo de evaluación que vamos a realizar. Se cuenta con diferentes instrumentos que al utilizar estos diversos instrumentos, pues enriquece, ¿verdad? Y motiva a la evaluación en los estudiantes. Bueno, y las estrategias de evaluación son las actividades que van a permitir la valoración de los aprendizajes de los alumnos, de la práctica docente, del profesor y los instrumentos que se van a utilizar para ello. Deben de ser situadas en el contexto general de la unidad, señalando cuáles van a ser los criterios e indicadores de valoración de dichos aspectos, que estos criterios el estudiante los debe de conocer. Es obligación del docente dar a conocer los criterios o indicadores de valoración con los que ellos van a ser evaluados. La evaluación que llevaremos a cabo será formativa, es decir, predominará el componente de mejora del proceso sobre el componente valorativo, enjuiciamiento del trabajo del alumno. Este es un tipo de evaluación, entonces se enfoca más que todo a la mejora del proceso sobre el componente valorativo. A la hora de plantear la evaluación de la unidad didáctica, se debe determinar una serie de aspectos en torno a las siguientes preguntas. Cuando elegimos un instrumento de evaluación, este instrumento para poder elegir debe de responder a las siguientes preguntas. ¿A quiénes evaluaremos? ¿Evaluaremos al alumnado, a nosotros mismos como profesor que desarrolla la unidad didáctica o a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, veamos que la evaluación va orientada en 3 direcciones: hacia el alumnado, o puede ser a nosotros como docentes, o al proceso de enseñanza-aprendizaje. La otra pregunta es: ¿cuándo evaluaremos? Al principio de la unidad didáctica para verificar los conocimientos previos, esto como una evaluación inicial, durante todo el proceso como una evaluación continua, o al final de la unidad didáctica como evaluación sumativa, dependiendo en qué momento
vamos a evaluar, podemos determinar qué tipo de evaluación vamos a realizar y por tanto los instrumentos más adecuados que utilizaremos. ¿Quién evaluará? Evaluará el profesor, el alumno. Si el alumno se evalúa a sí mismo, estamos hablando de autoevaluación. Si el alumno evalúa a otro alumno, estamos hablando de una coevaluación. También, ¿quién evaluará? Pues otra persona. Puede ser un psicopedagogo, otro profesor. De hecho, años anteriores el Ministerio de Educación también ha evaluado el aprendizaje de los estudiantes en noveno grado, en tercer grado y sexto grado cuando hacían la paecita. Y de hecho también hoy por hoy el Ministerio de Educación evalúa a los estudiantes de bachillerato y también al final de no al final, porque hoy en segundo año de bachillerato lo hacen y no necesariamente han terminado su proceso, pero también el Ministerio de Educación también evalúa, por ejemplo, a los que son egresados del profesorado. Entonces puede evaluar cualquier entidad que esté relacionada con el sistema educativo. La otra pregunta es, ¿cómo evaluaremos? Para evaluar al alumnado nos basaremos en las llamadas actividades de evaluación. Podemos pensar en dos tipos de evaluación, las incluidas en el proceso de aprendizaje y las actividades específicas de evaluación. En otras palabras, las actividades para evaluar son las que pueden estar en las actividades de mediación que pueden ser desarrolladas en la construcción del conocimiento, y también estas actividades nos pueden servir para evaluar al estudiante. Y están las actividades específicas de evaluación, que son las que podemos elaborar al final, por ejemplo, del desarrollo de un contenido programático. Luego, ¿cuál es la diferencia entre un plan o minuto semanal o diario con un plan de unidad? El plan de unidad se elabora para un periodo de tiempo del año lectivo, mensual, bimensual, trimestral, anual, etc. Y la minuta semanal, que es otro tipo de instrumento de unidad didáctica, esta minuta puede ser semanal o diario, como su palabra lo expresa. Corresponde a una distribución de actividades por semana y se deriva de la unidad didáctica, de manera que el docente visualice en la jornada semanal o diaria las actividades planificadas en concordancia con el tiempo del que se dispone para su ejecución. En otras palabras, además de los instrumentos de planeamiento didáctico o de unidad didáctica, que son los proyectos, la unidad didáctica, está también el plan de unidad, está también la minuta semanal o diario, que también son otros instrumentos de planificación. Los elementos que pueden tener esta minuta, que puede ser semanal o diario, son unos objetivos específicos, contenidos, actividades de mediación, valores y actitudes y estrategias de evaluación. Así como abajo en la imagen también se presenta un formato de una minuta. Las minutas le permiten al docente concretar determinadas acciones que por la generalidad del plan anual, trimestral, bimensual o mensual no se contempla. La organización del tiempo es fundamental para que las actividades programadas se realicen. De lo contrario, estas pueden quedar cortadas o inconclusas, situación no conveniente. El docente también puede registrar reflexiones y observaciones en cuanto al desarrollo de la lección, de las actividades programadas o algún evento especial sobre un estudiante, resultados en las técnicas y estrategias. Estos registros le ayudarán posteriormente a tomar decisiones al final del periodo o del ciclo lectivo. Bien, comentarles que
con los programas SMATE, el libro tiene considerado 160 horas de trabajo con el estudiante. Cada página del libro, solo un lado de la página corresponde a una clase que se ha de desarrollar. Esta clase en 45 minutos. Con los programas SMATE se trabaja con el plan pizarra. El plan pizarra está dividido en varios momentos, cada uno con su tiempo específico, de tal manera que la suma de estos tiempos completa en 45 minutos, partiendo desde el planteamiento del problema hasta la finalización de la tarea que el estudiante ha de iniciar, o los ejercicios propuestos que los estudiantes han de trabajar en clase. Por tanto, de acuerdo a las indicaciones y el trabajo que se hace con este programa SMATE, no deberíamos quedar pendientes con un tema para la siguiente clase. En teoría, y lo ideal sería poder cubrir el contenido en ese tiempo. Y entonces los resultados se van viendo, la evaluación se hace a diario, porque en las orientaciones en cuanto al uso de estos libros y el trabajo en el aula es que los docentes hemos de, al final de la clase, de esos 45 dentro de esos 45 minutos, que son los últimos 20 que los estudiantes han de trabajar, se espera que ellos puedan trabajar. Si bien es cierto, es imposible a veces que se trabajen todos los ejercicios, pero que puedan al menos trabajar uno y ese uno revisarlo. En otras palabras, si tomamos en cuenta la definición de una minuta, podríamos decir que la planeación o el planeamiento didáctico en matemática con los programas de estudio vigente se debería de hacer a diario, porque son contenidos para desarrollarse una vez por día. Y una de las indicaciones también para hacer uso de estos libros es que se dé una hora de matemática todos los días. Y ya no es opción para el docente, sino que dentro de la elaboración de los horarios debe de considerarse que el estudiante reciba todos los días una hora de matemática. En otras palabras, desarrollar un contenido que en el libro lo podemos ver completamente en una página del libro. Entonces, traigo esto a cuenta porque al leer los diferentes tipos de planeamiento didáctico, parece ser que podríamos pensar que el planeamiento didáctico con estos programas de estudio SMATE puede ser una minuta diaria. Y la ventaja que dice acá es que permite al docente concretar determinadas acciones que por la generalidad del plan anual, trimestral, bimensual o mensual no se contemplan. Entonces el docente tiene como la oportunidad de poder concretar determinadas acciones que quedan de manera más específica en esta planificación diaria. Bueno, esa manera de comentario, comentarles también, como ya decía en un inicio, que el cambio de programas de estudio y los libros a partir del otro año se empiezan a ejecutar desde primer grado a sexto grado y también educación media. Bien, finalizo este bloque número 4. Para este bloque no hay preguntas, solo son 3. Y espero que haya quedado claro. Solo recordarles también lo que he dicho en algún momento, la agenda es extensa. Les trato de explicar lo más que puedo, abordar lo más que puedo en las diapositivas. Por eso a veces quizás las pueden ver muy cargaditas de contenido, porque a veces por cuestiones de tiempo, aunque no debería de ser así, ustedes tienen la obligación de leer el material, dado que así está establecido, pero también tienen la opción de
poder visualizar las diapositivas, pero aún así estas están incompletas porque de manera un poco resumidas es el abordaje de la teoría para cada uno de los bloques. Así que los invito a que nuevamente completen la lectura o la realicen. Muy bien, dado que no hay estudiantes conectados a esta hora y la finalización de la tutoría virtual 3, me despido deseándoles éxitos en lo que falta del ciclo 2018 y pedirles, como siempre, revisar las rúbricas de tal manera que al entregar una tarea no haya nada que pase por alto, quede por fuera en el diseño de su tarea, garantizando así una muy buena calificación y desearles lo mejor en la finalización de este ciclo 2018. Bueno, cualquier duda, preguntas, pueden exteriorizarlas por medio de mensajes. En la medida de lo posible, en el menor tiempo posible, trato de responderlas. Así que, invitarles, ¿verdad?, que expresen sus dudas. Me despido de ustedes, entonces, pasen buenas noches y